Vamos a comenzar el estudio de los circuitos de control de automatismo utilizando el programa CADESIMUS, ya que al no poder hacerlo presencialmente en clase lo vamos a hacer de esta manera. Lo primero sería identificar la alimentación del circuito. Si os dais cuenta, aquí en esta parte de arriba hay una serie de iconos. Si pulsamos aquí, se nos despliega todo el abanico de posibilidades de alimentación. Esto sería cable de fase, cable de neutro, el de protección, una línea monofásica formada por fase y neutro. En nuestro caso nos vamos a ir a una línea trifásica, alimentación L1 más L2 más L3. Vamos a hacer clic y la vamos a situar, por ejemplo, aquí. A partir de ahí voy a hacer, primero le voy a dar al cursor para señalar el componente y lo que voy a hacer ahora es girarlo. De tal manera que vamos a hacer también un flip. Tendríamos ahora las distintas líneas, L1, L2, L3 y el neutro que es la de abajo. Voy ahora a construir o a dibujar los conductores eléctricos. Para ello me voy a ir aquí a la parte de cables y conexiones y voy a coger el de cable de fase. Y vamos a crear la L1, la L2, la L3 y voy a coger el cable azul que es el de neutro, cable neutro, para el neutro. Ya tengo creados los 4 conductores, ¿vale? Nosotros normalmente vamos a tener un circuito de potencia y un circuito de control. Voy a dibujar, voy a coger un motor trifásico, que es lo que normalmente vamos a controlar. En este caso sería el motor trifásico. Hago clic y lo voy a situar aquí a la derecha. Lo voy a poner aquí. Me consta porque os he visto estudiando en otras asignaturas, en otros módulos, que ya tenéis algunos conceptos relativos al tema de automatismo y demás. Bueno, pues el control, nosotros aquí al motor, lógicamente, voy a cambiar. Al motor realmente lo que vamos a hacer es, tendremos que llevar 3 cables de alimentación, que sería la alimentación trifásica, independientemente de cómo esté este motor, si está en estrella o está en triángulo, nos da igual. Lo que ocurre es que no se hace de forma directa, sino que se hará a través de unos contactos, de los contactos de potencia del contactor. Entonces, nos vamos a ir precisamente a contactores, hacemos clic y voy a hacer uso del contactor tripolar, que sería este. Hago otra vez clic y ya lo tengo. Y lo voy a poner aquí. A partir de ahora voy a alimentar, voy otra vez a conectores, vamos a conectar con los cables de fase, de tal manera que este lo vamos a poner con la L1, fijaros que ya hay conexión, este con la L2 y este con la L3. Y ahora las conexiones 2, 4 y 6, pues cada una a una parte del motor, a una alimentación, mejor dicho, del motor, y aquí tenemos la otra. De tal manera que este motor solamente va a entrar en funcionamiento si los contactos KM de potencia de este contactor se cierran. Esto sería la parte de potencia. No estoy poniendo sistemas de protección, puesto que en nuestro caso no va a ser necesario. Vamos a aprender simplemente cómo se controla el circuito en sí. Vamos ahora a la parte de control. Para ello, lo primero es que tendremos que alimentar la bobina del contactor. La bobina del contactor es esta bobina y la voy a situar aquí debajo. Lo normal será que tengamos un pulsador de marcha, nos vamos a ir a los actuadores, no, en este caso, perdón, a los actuadores que están aquí, accionamientos, y dentro de los accionamientos tenemos el pulsador normalmente abierto. Voy a hacer clic
y lo voy a colocar aquí. Nos hará falta uno de paro, que siempre va a ser un contacto pulsador normalmente cerrado. Hago clic y lo vamos a poner aquí también. Vamos a poner ya los conductores. Voy a escoger y vamos a poner esto aquí, esto en serie, esto en serie, y me voy a situar una línea de neutro aquí, unida con la línea de neutro que tenemos aquí, con objeto de que el circuito cierre aquí abajo. Bien, vamos ahora a nombrar. Voy a cambiar, señalo, esto en vez de ser S, pincho 2 veces y lo voy a llamar P mayúscula de paro. Le doy al OK. Este lo voy a llamar M de marcha, por lo tanto, pincho 2 veces, marcha. Y al contactor lo voy a llamar KM1. Lógicamente, en la referencia, esta bobina, para que el programa sepa que esta serie de contactos de potencia están referidos a esta misma bobina del contactor, vamos a pinchar 2 veces y también lo vamos a llamar KM1. Bien, este circuito ahora mismo debería funcionar, pero lógicamente solamente mientras yo mantenga pulsado el marcha. Lo vamos a ver. Vamos a darle a la simulación, que sería este triangulito verde que tenemos aquí. Le vamos a dar a simulación. De tal manera que cuando yo pulse aquí, la corriente va a atravesar el pulsador normalmente cerrado, atravesará M y alimentará la bobina. De tal manera que los contactos auxiliares, en este caso, perdón, los contactos de potencia, no los auxiliares, los de potencia, se van a cerrar y el motor va a empezar a girar. Vamos a ver si es así, si lo hemos hecho bien. Efectivamente veis cómo el motor ha cambiado de color, se ha puesto gris, los contactos KM1 de la derecha están en rojo y se han cerrado y el motor está girando. Pero claro, ¿qué ocurre cuando yo deje de pulsar? Que el motor se para. Entonces nosotros lo que necesitaremos habitualmente será que el motor permanezca funcionando. Vamos a actuar sobre pulsadores. Bien, detengo la simulación, paso al modo de edición y para conseguir esto lo que se hace es utilizar un contacto auxiliar. Tenemos aquí los contactos. Vamos a coger un contacto auxiliar normalmente abierto y lo vamos a situar en paralelo con el pulsador de marcha. Tal que así. Vamos a poner ahora los cables. Aquí. Aquí cerramos. Aquí. Y aquí cerramos. Y lo vamos a hacer de nuevo referencia, porque el contacto habrá que referenciarlo con el contactor KM1. Todo está controlado a través de esta bobina. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Cuando yo cierre el circuito, la bobina se va a alimentar, cerrará este contacto auxiliar y cerrará los contactos de potencia. Pero cuando yo deje de pulsar, el circuito va a seguir alimentado a través de P y KM1. No va a perder la alimentación. De tal manera que es lo que llamamos una función o efecto memoria. Vamos a ver si es así. Le doy a simulación, pulso, se han cerrado los contactos y aunque yo deje de pulsar M, veis que el contacto auxiliar KM1, que era un contacto auxiliar normalmente cerrado, normalmente abierto, era un contacto normalmente abierto. Vamos a comprobar que efectivamente es normalmente abierto. En estado vamos a cerrar. Este es el circuito del que partimos. El contacto KM1 es normalmente abierto. Cuando yo pulso, el circuito se cierra, el contacto memoria se activa,
y la corriente sigue atravesando P, KM1 y la bobina. Y el motor va a seguir funcionando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para parar? Pues simplemente actuar sobre el pulsador normalmente cerrado P. Cuando yo le dé, voy a abrir. Al abrir se va a interrumpir la alimentación. Al dejar de tener tensión la bobina, este contacto se va a abrir y estos contactos también se van a abrir. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, hemos pulsado, hemos dejado de pulsar, pero ahora ya el circuito está en paro, el motor está parado. Esto sería un control marcha-paro muy simple, pero nos sirve para actuar sobre cualquier carga. Lo importante será tener claro que voy a quitarlo, lo voy a poner ya en modo edición para que se vean mejor las líneas. Lo importante es, los elementos de paro normalmente van a ser elementos que van a ser pulsadores o cualquier otro tipo de accionamiento normalmente cerrados, en serie con el circuito de control, que será un pulsador normalmente abierto, siempre con un contacto auxiliar en paralelo referenciado a la misma bobina del contactor. ¿Lo veis? Espero que este pequeño ejemplo os sirva como referencia a la hora de ver algunos más complejos que vamos a ir viendo a lo largo del estudio de los automatismos.